Me acordé de una alabanza que usted la ha escuchado antigua, dice: unos dicen que una nave mucha gente se llevó, ¿cierto? Después dice el otro: Cristo vino. ¿Y a quién se llevó? A su pueblo. No hay remedio, no hay salida. Vamos a aclarar un punto al tiro. La única oportunidad que yo y usted tenemos, y la iglesia tiene, de ir al encuentro y al reino de los cielos, es en el arrebatamiento. No hay otra oportunidad. No crea, mi hermano, que hay dos venidas. Vamos a ver las diferencias. Por eso yo quiero que ponga mucha atención a lo que Dios puso en mi corazón. La oportunidad, mi hermano, es hoy. No piensen ponerse a cuenta, ni yo en ponerme a cuenta el día de mañana. Yo le dije: imagínense, Cristo son las 8:15 y vienen 5 minutos más. Ayúdanos el Señor. Vamos a hablar entonces del arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses: seremos arrebatados. La palabra arrebatado significa, mi hermano, capturar o tomar, mi hermano, por la fuerza. Yo tomo esto, lo arrebaté. Así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El rapto, le dicen a algunos. Un día mi hermano Salatiel me decía: suena medio fea la palabra rapto. Muchos hablan del rapto porque va a ser igual que un rapto. A la fuerza. Rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Vamos repitiendo siempre. Haga el ejercicio. Pestañee. ¿Se dio cuenta a veces que a veces está pestañeando todo el rato, que está mirando, está pestañeando y usted no se da cuenta? Yo pestañeo y puedo ver ahí mismo las cosas. Pero la venida del Señor va a ser así. Fugaz. ¿Y por qué, mi hermano, la iglesia tiene que estar alerta? Porque esto, mi hermano, es inminente. ¿Qué significa? Viene en cualquier momento. No va a dar aviso. No va, mi hermano, a decirle: ¡hey! Ponte a cuenta, escucha. Va a venir, mi hermano. Y va a llegar pronto. Pero hay algo que la palabra de Dios nosotros nos refleja, que ya estamos en los tiempos en que esto se acerca. Cristo le enseñó a sus discípulos que así como la higuera empieza, ¿cierto?, a cambiar su tonalidad, empieza a florecer, uno tiene que ver que viene la primavera. Así también el Hijo de Dios tiene que comprender que la venida de Dios, que Cristo está a las puertas. Y hay cosas, mi hermano, que se han pasado por aquí, por nuestras narices, que usted está viendo día tras día en la televisión, en lo que usted escucha, en lo que usted conversa, pero la iglesia, mi hermano, muchas veces está cegada y estamos, ¿cierto?, esperando prodigios, estamos esperando milagros, esperando ver muchas cosas que yo les voy a decir, también comentar, que no las vamos a ver. Los últimos días de la historia, yo quiero que me ponga atención. Los últimos días de la historia demostrarán señales necesarias para entender que Dios está a las puertas. Vamos a entender que viene la primavera. ¿Cuáles señales? Si usted se va al libro de Mateo 24, el subtítulo de la palabra dice: señales antes del... Que el Señor nos bendiga. Y una de esas señales son, y Mateo 24 hasta cierto versículo habla de las señales que van a acontecer antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento. Las señales que empieza a hablar en Mateo 24 son las siguientes: aumento de los falsos profetas. ¿Ya? Aumento de los falsos profetas y la transigencia religiosa dentro de ¿qué? De las iglesias. ¿Qué significa primero ser profeta? Un profeta no es un predicador. Un profeta no es un pastor, ni es un encargado, ni es un hermano. Un profeta cumple el don de profecía. Cuando muchas veces hablamos porque el hermano no nos ha dado ciertas cosas, son falsos profetas. Los profetas entregan profecías. Y es un don de Dios. Dentro de los dones que habla la palabra de Dios, los dones del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, en los tres habla de los profetas. Y dice que son necesarios dentro de la casa del Señor, porque son para perfeccionar a los santos para la obra del servicio de Dios.
diciendo que son de Dios y no lo son, aún haciendo prodigios y milagros, aún confundiendo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, a lo escogido. Van a aumentar los falsos profetas. Van a aumentar aquellos hermanos que se creen un poco superior o casi igual a Dios. Pero no los confundamos con el anticristo, mi hermano. Y la transigencia religiosa significa, mi hermano, ser transigente es cuando el hombre cambia su verdadera mentalidad de cómo es un cristiano. La iglesia, a nosotros hay una palabra que significa dogma. Ser dogmático significa, si mi hermano Panchito creyó en el Señor, él va a morir creyendo en el Señor. Él va a morir, ¿cierto?, con esa costumbre de que el Señor le enseñó por intermedio de la palabra y nadie le quita la doctrina que Dios impuso. ¿Sabe lo que pasa hoy en día en la iglesia? Viene doctrina y está trajena de hombres. Y el mundo está entrando en la iglesia. Está entrando, mi hermano, estamos cambiando. No, es que la palabra de Dios es anticuada. Nosotros tenemos que llegar un poco más allá. El cielo y la tierra pasará, dice la palabra de Dios, pero más mi palabra no pasará. Cuando usted, mi hermano, yo no quiero que con esto se malentienda que la iglesia no puede. La iglesia, porque usted y yo somos la iglesia. Nos podemos modernizar un poco. No tiene nada de malo. Mire, años atrás en Santiago incluso todavía no se ocupan baterías. En muchas iglesias. Porque es el instrumento del diablo. No mucho tiempo conversando con un hermano que vende libros que son de ayuda. Dice, esos instrumentos no pueden estar en la casa del Señor. Bueno, y la Biblia nos dice en el Salmo 150 que hay que alabarle al Señor con todo tipo de instrumentos. Con pandero, con flauta, con címbalo resonante, con cuerda y arpa. Habla de todo tipo de instrumentos. Resulta que aún eso no quitó la bendición en ninguna parte. Es que no se puede tener tele, no se puede tener datos, no se puede tener cosas porque va a quitar la bendición de Dios. ¿No nos ha servido? ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces nosotros ponemos que la modernidad va a ser, mi hermano, cambiar a la iglesia. Pero somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros, mi hermano, que nos ponemos cómodos y dejamos un poquito de buscar al Señor. La transigencia significa, mi hermano, que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, ya no creyendo mucho en la palabra de Dios, sino que creyendo en nuestra propia opinión. Esa es una señal de que la venida de Cristo está a las puertas. Mi pregunta es, vamos a ir punto por punto, ¿está viéndose usted hoy día? ¿Lo está viendo? ¿Por qué digo, Moisés, esto pasa por nuestras narices? Pero pensemos, mi hermano. Y la gente sigue diciendo afuera, los evangélicos siguen predicando que Dios viene y Dios no ha venido. Otro punto importante dice que aumentará el delito y el desacato a la ley de Dios. ¿Qué está pasando en Chile, hermano Salatiel? No, si la Biblia es anticuada. No importa que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. La Biblia está pasada de moda. Dios nos bendiga. ¿Quieren callar la voz del pueblo de Dios? ¿Va a aumentar el delito? Mi pregunta es, ¿ha aumentado el delito? Ayúdenos Dios, ¿cierto? Aumentarán las guerras, la hambre y los terremotos. Mateo 24, yo estoy hablando sobre lo que dice la palabra del Señor. Va a venir la persecución del pueblo de Dios, pero no una persecución en la que usted le va a decir, confiesa que el anticristo es tu Dios para matarle. No. Esta leve tribulación momentánea va a ser una persecución que usted hoy día no se está dando ni cuenta. El diablo es tan sutil, mi hermano, que no van a venir a usted, mi hermano, a lo mejor a dispararle con una metralleta, con una pistola dentro de la iglesia, pero sí las leyes están cambiando. La libertad de culto la vamos a estar arreglando por aquí abajito. Vamos a cambiar ciertas formas de cómo se pueden expresar. Eso lo hace el gobierno para callado. Lo hacen las naciones, ¿cierto? Por ahí, por abajito, y no nos damos cuenta. ¿Acaso eso no es persecución? Todo esto que yo le he hablado
hay otro punto súper importante que también tenemos que tomar en cuenta que está ocurriendo. Y será predicado el Evangelio del Reino por todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y entonces, en todas partes llegado la palabra del Señor. Estas son señales. Y dice la palabra de Dios, aquel que permaneciere, ¿cierto?, hasta el fin, este será salvo. Mateo 24. Pero el mismo Mateo 24 dice, serán principios de dolores aún. No es el fin. Yo con todo lo que le he mencionado, esos puntos, la iglesia y yo nos estaremos dando cuenta que algo está pasando. ¿Nos estamos dando cuenta, mi hermano, que ya nos queda poquito aquí? Que pronto viene Jesús y nos lleva. Dios nos bendiga. Vamos a hablar del arrebatamiento ahora en sí. Pasadas estas cosas, ¿por qué la iglesia no puede esperar, mi hermano, tantas señales? Porque se va a morir esperando, y puede, mi hermano, que Cristo venga y usted ni siquiera se dio cuenta, esperando las señales. Mateo 24 nuevamente. ¿Por qué el Señor le habló estas cosas a los discípulos? Porque cuando salieron de cierta conversación con el Señor Jesucristo, los discípulos iban mirando el templo. ¿Cierto, Marronchito? Iban pendientes del templo. Y le preguntaban al Señor Jesucristo por qué iba a suceder estas cosas. Y el Señor le dice, llegará el día en que no quede piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le empieza a instruir el Señor. Porque los discípulos estaban buscando alguna señal. Más la palabra de Dios nos enseña, hermano, que esto es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos de aquí esperan señales? ¿Cuántos de aquí esperan cosas para poder ponerse a cuenta con Dios? ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Que venga el anticristo? Si usted está esperando al anticristo, yo quiero decirle, mi hermano, que no se fue con Dios. ¿Está esperando que Dios lo libre de la gran tribulación? Yo quiero decirle que no se fue con Dios. Mi hermano Salatiel, si me ayuda a buscar algunos versículos. La palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 24. Esto ya vamos a entrar a lo que es el arrebatamiento. Ponga atención la iglesia, no se distraiga con los niños, porque, mi hermano, es un tema tan importante que la iglesia debe saber. Hay personas confundidas que no saben cuál es la primera ni la segunda venida del Señor. Hay personas que no saben qué es el arrebatamiento ni cómo Cristo va a venir a la tierra. Mateo 24, 42 nos dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Puso atención acá? Velad pues. La pregunta, y le vuelvo a decir, mi hermano, voy a ser un poco pesado en esto. Son las 8:30. ¿Sabe lo que va a pasar en 5 minutos más? ¿Sabe lo que va a pasar mañana? ¿Sabe lo que va a pasar, mi hermano, en media hora o en 3 días? Por eso la Biblia dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A quién le han robado aquí alguna vez? Aparte de mi hermano Salatiel, que sé que se le han metido varias veces en la casa. ¿A quién le han robado? ¿Acaso el ladrón le dijo, ¿sabe que voy a ir a robar a tu casa? ¿Acaso en tal día yo voy a estar ahí? Prepárate. No sabéis la hora, no sabéis el día en que vuestro Señor ha de venir. Los creyentes, para ser arrebatados, deben estar preparados. ¿Cuándo? ¿Cuando llegamos a la iglesia? Todos los días. 24 horas. 7 días de la semana. Con una preocupación ahí por si Cristo viene. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu? Para el arrebatamiento, Cristo vendrá de improviso
ya que nadie puede calcular el tiempo. ¿Quién puede calcular el tiempo? Si dice la palabra de Dios, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Él, ni los que están al lado de Dios saben cuando Dios dé la orden para que Cristo venga y arrebate a su pueblo. Los creyentes escaparán de la ira venidera. ¿Por qué digo creyente? Porque los que creen en Cristo, los que creen en el Señor y los que lo han aceptado en su corazón, verán la gloria de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque la iglesia muchas veces tiene la confusión en que Cristo a nosotros nos va a levantar de la gran tribulación. La iglesia no va a ver la gran tribulación, hermano. Cuando venga todo eso desolador, venga el anticristo, venga la abominación desoladora, la iglesia va a estar en el reino de los cielos, en la paz de Dios. Por eso yo tengo que luchar. Por eso la iglesia tiene que permanecer firme, fiel sirviéndole al Señor, porque después del arrebatamiento no hay oportunidad, mi hermano. Si Cristo viene hoy día por su iglesia y usted espera después ponerse a cuenta, lamentablemente, mi hermano, se lo tengo que decir, para el Hijo de Dios no hay oportunidad. ¿Por qué? En el arrebatamiento Cristo no pisa tierra pecaminosa. Lo que leímos dice que tenemos que, es cierto, tener fe para saltar. Cristo no va a pisar la tierra en el arrebatamiento. Nuestros cuerpos van a ser transformados, un cuerpo, cierto, inmortal, incorruptible. Lo dice así en 1 Corintios 15, 50 al 55. Los que vivimos seremos transformados. Y toda esta pelleja pecaminosa va a ser transformada en un cuerpo inmortal, incorruptible, lleno de gloria. Pero antes que nosotros elevemos hacia el encuentro con Dios, dice que los creyentes que murieron en el Señor resucitarán primero. La primera resurrección va a ser de aquellos que creyeron un día y murieron en el buen chileno con las botas puestas del Evangelio. A eso el Señor lo va a levantar. No nos vamos a dar nosotros cuenta. Cuando después en un abrir y cerrar de ojos Cristo llegue, ¿cierto? Y llame a su pueblo. Y seremos transformados. Y vamos a escapar de la ira venidera. Y en ese momento Cristo no puso ni un pie en la tierra. Gloria a Dios para siempre. Hay algo que tiene que hacer el Señor. En 2 Corintios 5, del 9 al 10, lo voy a buscar para que usted lo escuche textual. Dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable ¿a quién? Al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo vamos a dejar. Y aquí yo quiero aclarar algo. Dice la palabra de Dios que Cristo viene a juzgar con gran poder e ira. ¿Y los impíos van a hacer? ¿Qué van a hacer los impíos? Quemados. Dios vendrá, cierto, con una hoz aguda a raer la faz de la tierra. Pero la Biblia me está diciendo que es necesario que todos, yo, usted, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cuando estemos ahí, cierto, y el Señor esté preguntando por nuestro actuar, por nuestra forma de ser, va a estar mi Señor bendito al lado, como un buen abogado, diciéndote: hijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso la Biblia dice: si hubiésemos pecado, abogados tenemos
hermano querido. Yo y usted tenemos que ser fieles y tener nuestros pies puestos acá para luchar por esa salvación que Dios un día la dio solamente. Cristo viene pronto. Se acerca el día, mi hermano, en que la iglesia será levantada. Que Dios nos pueda bendecir. Seremos juzgados. Pero por el hecho de estar en el periodo de la gracia, Dios nos va a bendecir. Usted sabe, mi hermano, que los creyentes fieles van a recibir recompensa. Y que los menos fieles no van a ser juzgados. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 10, dice: para que cada uno reciba, escuche, mi hermano, para que usted, mi hermano, no empiece a mirar si el otro trabaja más que usted o menos que usted. Para que usted no empiece más a mirar por qué al otro el Señor le da más don o más talento. Para que usted busque, mi hermano, su propio bienestar espiritual. Tiene que moverse solito. Porque la Biblia me dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Al que trabajó más, Dios le va a añadir, ¿cierto? Le va a añadir más diadema. Le va a dar un galardón mejor. Al otro, mi hermano, le va a dar un poquito menos, pero ninguno va a perder la salvación. Lo dice la palabra de Dios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día le dije a un hermano: si voy a trabajar, hago esto o lo otro, lo hago porque sé que el que paga es el Señor. Si el otro no lo está haciendo, usted no se preocupe. Si otro trabaja más que usted, no empiece a juzgarlo. Cada uno tiene un trato distinto con el Señor. Después de esto, ya ocurrió el arrebatamiento. La iglesia ya está en paz con el Señor. Aquí viene lo complicado. Aquí viene, mi hermano, un poco donde tiene que entrar el temor en la iglesia. Después del arrebatamiento viene la tribulación. Y después la gran tribulación. En la tribulación, y yo quiero que escuche esto, comenzará cuando sea quitado aquel que lo detiene. Cristo está deteniendo todas estas cosas. Después dice, mi hermano, aparecerá el anticristo en la tribulación. ¿Por qué yo le digo que la iglesia no se tiene que preocupar de buscar las señales? ¿Y quién será el anticristo? ¿Será el papa? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Qué se preocupa usted? Preocúpese de servir al Señor. No se preocupe de las señales, mi hermano. Preocúpese de estar bien hoy con el Señor. Aparecerá el anticristo. En la tribulación se abrirán los 7 sellos que habla el Apocalipsis. Durará 7 años que habla el libro de Daniel. Los profetas harán prodigios y los ángeles predicarán el Evangelio. ¿Sabe cuál es la confusión que tiene la iglesia? Que muchos dicen: si yo no me voy en la primera oportunidad, tengo chance en la segunda. ¿Se acuerdan que un día hablamos con varios hermanos? ¿Saben para qué en la segunda oportunidad? Para un pueblo al cual dice la palabra de Dios: los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es? El pueblo de Israel. Usted tiene que entender, mi hermano, que muchas de las señales que vendrán no van a ser aquí en Chile ni en algunas naciones. El reloj del mundo, Israel. Allá se va a construir el tercer templo. Allá va a sentarse el anticristo. Allá van a haber problemas como los que hoy están pasando. Pero yo no puedo estar pendiente de eso, esperando a ver si vino o no vino Cristo. Yo ya tuve que haber ido con Él. Dios lo bendiga. Pasada la tribulación viene lo peor. La gran tribulación. Aquí dice, mi hermano, que comienza la abominación desoladora. Va a quedar grande en el mundo. Va a aumentar la actividad demoníaca. Van a ver los fenómenos cósmicos. ¿Qué significa esto? Y las potencias de los cielos van a ser conmovidas. ¿Y la iglesia lo va a ver? No, pues, mi hermano.
Va a venir el engaño religioso. Va a ser sufrimiento para los judíos. Dios va a derramar sobre el mundo su ira. Se va a destruir la iglesia apóstata. ¿Usted me entiende, cierto? Comenzará la batalla del Armagedón. Y Cristo triunfará en la gran tribulación sobre el anticristo. Estas son las cosas que van a pasar si yo usted no me apercibo antes. Si usted y yo no me percibo antes y estoy preparado pronto, vamos a ver todas estas cosas. Pero si nos vamos con el Señor, vamos a estar en la paz de Dios. La pregunta es, ¿ha venido Cristo en todo lo que le pregunta a la tierra todavía? Todavía no viene, pues, mi hermano. Dice que en la segunda venida del Señor, dice que ya no vendrá como un manso cordero, como vino, cierto, a morir en la cruz, sino que vendrá con gran poder y gloria. Y todo, ojo, busque usted, mi hermano, en el libro de Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. A mí se me erizan los pelos, mi hermano, de hablar y pensar de cuando Cristo venga. Y no me da miedo, sino que me da un regocijo, porque sé, mi hermano, que Dios es tan perfecto en que nos llamó antes hasta en misericordia. El juicio para la tierra viene, mi hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Ahí habla del juicio final. Cuando viene el muy mencionado jinete del caballo blanco. Dice la palabra del Señor, yo se la voy a leer, miren. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Escucha aquí. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben quiénes son esos ejércitos celestiales vestidos de vino finísimo blanco? Cuando Cristo venga en la segunda venida a juzgar a la tierra, no vendrá solo, sino que vendrá con usted, que es el ejército de Dios. Tenemos que ser dignos que un día Dios nos vista de vestidura blanca. Porque yo le digo, mi hermano, que tenemos que ir